Bueno, profe, por aquí es un poquitico más complicado porque si hago el video muy largo no me lo deja enviar. Si algo yo se lo envío en dos partes. Bueno, para comenzar, yo analicé las dos noticias de El Espectador y la revista Semana. Acá en las dos noticias hice un paralelo y entonces puse el titular de ambas noticias donde dice: en El Espectador se extiende la cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo. Y en la revista Semana dice que Duque anuncia la cuarentena en Colombia se extenderá hasta el 11 de mayo. Yo digo que en la revista Semana es muy amplia, o sea, tiene una información muy amplia, mientras en El Espectador va más a lo particular. Entonces yo digo que en la revista Semana sobraría decir de pronto Colombia, porque se sabe que si estamos hablando de Duque, se sabe que del país de Colombia. Duque no va a anunciar la cuarentena de otro país. Entonces me parece como que hay información que sobra en el titular de la revista Semana, mientras que en El Espectador va más a lo preciso. Algo que yo analizo en la noticia del Espectador es que como El Espectador no puso el apellido del presidente en el titular, comienza hablando del presidente en el lead, que dice: el presidente Iván Duque aseguró que está analizando ampliar las medidas de excepción para ciertos sectores económicos que cumplan con las condiciones de bioseguridad. Siguen suspendidos los vuelos internacionales y nacionales hasta que concluya el final de la emergencia. Entonces aquí nos informan que no hay vuelos internacionales ni nacionales hasta que termine la emergencia, y solamente van a poder trabajar ciertos sectores económicos que cumplan con las condiciones de bioseguridad. Ya después pasamos a la revista Semana y me parece que es un poco redundante, porque tras de que en el titular dijo Duque, aquí vuelve y dice el presidente Iván Duque. Entonces ahí se repite otra vez, entonces me parece como que esto sobra también. O se pone en el titular, porque en el titular ya se sabe que estamos hablando del presidente, entonces no creo que haya necesidad como de repetirlo otra vez. Y dice: el presidente Iván Duque anunció este lunes que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el próximo 11 de mayo. Desde la Casa de Nariño, acompañado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el mandatario hizo un anuncio luego de hacer un análisis detallado sobre la prolongación del coronavirus en el país. Entonces, en esta noticia hablan más sobre que están con el ministro de Salud, sobre que van a hablar como la prolongación del coronavirus en el país, cómo va. Entonces, mire que aquí en esta parte la noticia va un poco diferente. En El Espectador va mucho como con los vuelos internacionales, con que van a abrir algunos sectores que cumplan con las condiciones de bioseguridad, mientras que en el de la revista Semana se enfoca más como en Fernando Ruiz, que está en una entrevista con Fernando Ruiz, entonces que viene a ser como el ministro de Salud. Acá ya paso a analizar las imágenes principales que tienen cada noticia. Se ve que en El Espectador hay personas con tapabocas, hay como unas personas haciendo fila. Entonces esta es la imagen principal del periódico El Espectador, de la noticia, y agregan un parrafito abajo que dice: el sector de la construcción y manufacturero saldrá a trabajar luego del 26 de abril. El resto del país continuará en aislamiento preventivo obligatorio, según Gustavo Tribos en El Espectador. Entonces, aquí vemos que El Espectador se enfoca más en el sector manufacturero, se enfoca más que algunas personas saldrán a trabajar, mientras que si pasamos a la revista Semana, vemos la imagen del presidente Duque, supongo en la Casa de Nariño, donde hizo la entrevista con Luis Fernando, que es el ministro de Salud. Entonces, a mí me parece que la revista Semana se está enfocando más en hablar del virus, en hablar de la prolongación del virus. Claro que más adelantico también tocan temas como lo de los vuelos y hasta cuándo será el aislamiento preventivo. Acá nuevamente hacemos un paralelo entre ambas noticias, la del El Espectador y la revista Semana. A mí me parece que ambas noticias hacen expresiones evaluativas, porque en ambas noticias dicen que han estado evaluando cómo se están con el comportamiento de los colombianos frente al aislamiento preventivo, que sí lo estén cumpliendo. Entonces, en esa parte tienen concordancia las dos, porque las dos hacen evaluación de cómo está el país en este momento.
Claro que cabe recalcar que la revista Semana está dejando más claras las dudas del lector. ¿Por qué? Porque en la revista Semana dicen así: solo habrán vuelos de carga y los que autoricen por razones humanitarias. El presidente señaló que todas las restricciones de eventos masivos seguirán vigentes, así como la prohibición de bares, restaurantes. Y tampoco funcionarán jardines, escuelas, colegios y universidades. Eso es algo que el espectador no lo dijo. Entonces me parece que el espectador, la revista Semana está siendo un poco más amplia y deja más claro que los bares no van a estar funcionando, que los restaurantes no van a estar funcionando, que las universidades no van a estar funcionando. Me parece que es bien importante resaltar esto y es algo que el espectador no lo está haciendo. Bueno, profe, acá nuevamente hice dos paralelos entre El Espectador y la revista Semana y puse la noticia muy extensa porque pensé que iba a poder leerle esto a los compañeros, pero si me pongo a leer esto luego tengo problemas para enviar el audio, entonces mejor le voy a hacer un resumen de lo que yo saqué de ambas noticias. Analizando el primer párrafo del Espectador, podemos ver que hablan de proteger la vida, proteger la salud, extender el aislamiento preventivo y darle cabida a sectores como construcción, manufactura, pero obviamente con responsabilidad y seguridad. Y en el primer párrafo de la revista Semana, nos hacen énfasis en que esto se hace pensando en los colombianos. Se harán revisiones periódicas y en el sector de la construcción y manufactura podrán reiniciar protocolos con seguridad y puntuales protocolos de seguridad. A mi parecer, sigo opinando que la revista Semana tiene la noticia un poco más completa. Además que agregan más información que El Espectador. Porque en la revista Semana dicen que serán revisiones periódicas, mientras que en El Espectador no nos están dando esta información. Pasamos al segundo párrafo del Espectador y aquí nos dicen que para darle reapertura las personas deben cumplir estrictas medidas de bioseguridad. Y aquí dice cuáles son las medidas de seguridad: tapabocas, guantes, empiezan a aclarar un poquito las medidas de seguridad y agregan algo que dijo la vicepresidenta. Y dice: es necesario que los operarios salgan y lleguen en buenas condiciones. Ya después, pasando al segundo párrafo de la revista Semana, dice: ministro de Vivienda dice que es conveniente reiniciar las actividades en el sector de la construcción. Y acá nos empiezan a dar cifras porque dicen que son más de 200.000 viviendas al año que serían vendidas y serían comprometidas para el techo de los colombianos. Serían cerca de 1 millón de colombianos que estarían comprometidos. Entonces aquí nos empiezan a dar como cifras de cuántas viviendas faltarían, de cuántas viviendas dejarían de hacer si no continúan con la construcción en el país. Entonces me parece que en la revista Semana siguen de pronto como un paso más adelante con la información. Están dando la información más completa porque están haciendo énfasis en lo que dice el ministro de Viviendas, en lo que dice el ministro de Salud. Entonces como fue una entrevista que se hizo, mientras que en El Espectador sí hablan exactamente de lo que dice el titular. Entonces yo creo que de pronto en la revista Semana es muy amplio, va mucho a lo general, mientras que en El Espectador va más a lo particular y exactamente a lo que dice el titular.